Muchísimas gracias, Ana. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. El tema de la presentación es la plataforma Sequence Analysis Viewer o el visualizador de datos de secuenciación. Quiero empezar con recalcar que esta es una guía para principiantes en el sentido de que estamos enfocándonos exclusivamente en el uso del programa y la información que nos va a proveer para poder aplicarlo en la resolución de problemas. Si queremos aprender más información acerca de resolución de problemas, especialmente enfocados con respecto a un secuenciador específico, les recomiendo visitar las videoconferencias ya grabadas, las cuales aparecen en el enlace que está en la diapositiva, la cual probablemente ya han recibido por parte de nuestro equipo de apoyo técnico. Tenemos 3 objetivos básicos el día de hoy. Aprender cómo cargar información en el programa, cuál es la información que está disponible para nosotros y cómo usar esta información en la resolución de problemas. Tal cual como lo indica el nombre del programa, SAV o Sequence Analysis Viewer, realmente es un programa para la visualización de datos de secuenciación. Estamos visualizando datos primarios y realmente no estamos haciendo ningún tipo de análisis secundario o ningún tipo de manipulación. En la diapositiva pueden ver diferentes métricas que aparecen en la página principal del programa, que es la pestaña de análisis. Y lo que tenemos son pequeñas fotos correspondientes a las distintas plataformas de Illumina. La idea es que puedan ver que las métricas que se presenten siempre van a ser las mismas, pero la manera como están graficadas puede diferir de acuerdo al tipo de instrumento con el que estamos trabajando. Por ejemplo, el instrumento ISEEK que vemos en la parte superior izquierda de la diapositiva, la celda de flujo tiene un solo carril y tenemos aproximadamente 16 baldosas donde estamos tomando imágenes, por lo cual hay 16 cuadritos donde vemos información. Mientras que en la parte inferior derecha tenemos la plataforma NovaSeq, cuyas celdas de flujo pueden tener hasta 4 carriles y más de 3.000 baldosas donde estamos tomando información. Este es realmente el flujo de la presentación el día de hoy. Vamos a aprender a cargar información y vamos a ver la información que está asociada con cada una de las pestañas del programa. Son la pestaña de análisis, la pestaña de imágenes, la pestaña de resumen y la pestaña del dimultiplexado o la separación de muestras por índice. Lo primero que vamos a aprender el día de hoy es cómo cargar una corrida apropiadamente en el programa y cuáles son los archivos que son necesarios. Primero que todo, tenemos que descargar el instalador del programa, cuyo enlace aparece en la diapositiva. Podemos descargar el programa en los instrumentos directamente o lo podemos hacer en la computadora personal. Muy importante que para nosotros tomar esta consideración tenemos que tomar en cuenta los requerimientos de cómputo, tanto del instrumento como de la computadora personal que queremos utilizar. Así que aparecen en la pantalla y también están descritos en la guía de uso del programa. Muy importante tomar en cuenta que el programa solo es compatible con computadoras que usan Windows como sistema operativo. Es decir, que las computadoras Mac desafortunadamente no son compatibles con la plataforma. A través del tiempo hemos tenido diferentes versiones del programa. La versión más reciente es la 2.4.7 y siempre recomendamos que utilicemos la versión más reciente porque tiene incorporado las mejoras y los arreglos más oportunos que hemos incorporado. La excepción va a ser el instrumento MySeq, en el cual recomendamos la versión 1.8.37, simplemente porque la computadora del MySeq no cumple con todos los requerimientos de cómputo. Así que para esta plataforma en particular es preferible utilizar un computador personal. Independientemente de la versión, todas van a presentar las mismas métricas básicas. Simplemente hemos incorporado algunas mejoras o algunos arreglos. Y hay ciertas métricas que son específicas con respecto
a instrumentos o plataformas, como lo es el porcentaje de ocupancia, el cual está asociado con celdas de flujo ordenadas. Estos son los archivos que son necesarios para visualizar información en SAB. Están marcados con una flecha amarilla o anaranjada. Vamos a necesitar el contenido completo de la carpeta interrupt. Vamos a necesitar también los archivos rominfo.xml y romparameters.xml, que son realmente asociados con la información de la corrida y los parámetros de la corrida. Pueden ver que las fotos o las imágenes están marcadas como opcional. Y es importante tomar en cuenta que no todos los instrumentos tienen habilitada la capacidad de guardar las fotos. Estas fotos en su forma más cruda o original son en formato TIFF, quiere decir que son de alta densidad y de gran tamaño. Y para las plataformas de alto rendimiento realmente sería mucho tiempo y espacio guardar esta información. Así que dependiendo del instrumento con el que estemos trabajando, es posible que esta información no esté disponible. Ok. De ahora en adelante vamos a hablar de la información que aparece en las diferentes pestañas y vamos en el orden que aparecen en el programa. Así que primero vamos a hablar de la pestaña de análisis. Antes de empezar, quiero hablar de pequeños trucos o mejores prácticas de uso que hacen realmente el uso del programa mucho más práctico o eficiente. Podemos ver que todas las gráficas tienen una flecha en la esquina superior derecha. Esta flecha nos permite expandir una gráfica a que tome todo el espacio de la pantalla. Quiere decir que podemos ver mejor y con más detalle la información de esa gráfica. También pueden ver que los ejes, tanto en X como en Y, van a estar autoescalados. Esta escala puede ser fijada presionando el cuadrito que aparece en la esquina inferior izquierda. Y esto quiere decir que va a mantener la misma escala, la cual puede ser también cambiada manualmente. Y la razón por la cual lo menciono es porque si estamos comparando diferentes corridas, donde vamos a tener abiertas diferentes instancias de SAB, fijar la escala nos va a permitir hacer comparaciones directas entre esas corridas. Lo otro que podemos hacer es que con el cursor podemos enfocarnos en regiones específicas. En este caso nos estamos enfocando en la transición de la lectura 2 a la lectura 3. Vamos a poder utilizar la rueda del ratón para poder acercarnos o alejarnos de alguna región específica de la gráfica. Vamos a poder, si ponemos nuestro cursor sobre un eje, vamos a poder también usar la rueda para cambiar los números de ese eje, es decir, la escala. Y si hacemos si presionamos el botón derecho del ratón, vamos a ver tres escogencias más. Vamos a poder autoescalar los ejes nuevamente si los hemos cambiado. Podemos copiar esa imagen o inclusive podemos cambiar los ejes manualmente. Esta es como se ve la pestaña de análisis en el programa y es exactamente la misma interfase gráfica que podemos ver en nuestro ecosistema en la nube BaseSpace. Generalmente, cuando evalúo corridas personalmente, me enfoco primero en la gráfica de la distribución de la métrica de calidad. Pueden ver que en esta gráfica vamos a ver directamente el rendimiento de la corrida y dependiendo de la capacidad de nuestro instrumento, puede ser en mega, giga o terabases, de lecturas que pasan filtro. También vamos a ver el número de bases que están a Q30 o mayor. Y en este caso, la métrica Q30, si no sabemos qué significa, es simplemente un modelo probabilístico de error. Y de esto vamos a hablar más adelante. La métrica Q30 está basada en la escala Phred y realmente corresponde a la probabilidad de incorporar una base erróneamente. Para todas las plataformas de secuenciación de Illumina, esta métrica está calculada siempre
después del siglo XXV y está basada exclusivamente en los clústeres o aglomerados de moléculas clonales que pasan filtro. Lo que estamos viendo entonces es que la especificación de Illumina está basada en el promedio de la métrica Q30 a través o a lo largo de toda la corrida. Así que la especificación, aunque tengamos los datos, no va a ser por lectura o por ciclo. Podemos ver que en la diapositiva están las diferentes escalas spread. Illumina ha escogido reportar en Q30. El 30 realmente nos indica que estamos utilizando una escala logarítmica, donde estamos evaluando la probabilidad de incorporar una base errónea en cada 1000 pares de bases. Y eso realmente se traduce en una precisión del 99.9%. Realmente no esperamos que se memoricen las especificaciones de todos los instrumentos o inclusive del instrumento que estén utilizando. Pueden entrar en la página de Google y simplemente buscar la especificación del instrumento y van directamente a esa página. O pueden ir directamente a la página de Illumina, como lo muestra la diapositiva. Bajo productos vamos a poder seleccionar instrumentos y plataformas de secuenciación. Y esto nos va a mostrar un menú. En este menú vamos a ver que hay dos divisiones, los instrumentos de mesada y los instrumentos de alta producción. Para este ejemplo voy a enfocarme en los instrumentos de mesadas y voy a seleccionar el instrumento MySeq. Illumina tiene 3 categorías del instrumento MySeq: el instrumento de investigación, el instrumento de diagnóstico o DX y el instrumento forense o FGX. Para el contexto de esta conversación, simplemente voy a enfocarme en el MySeq estándar o de investigación. Esto me lleva directamente a la página de apoyo del instrumento, donde puedo seleccionar las especificaciones. Pueden ver que las especificaciones están desplegadas con focos específicos. Primero vamos a enfocarnos en los datos de secuenciación. Y pueden ver que en las franjas grises vamos a ver los diferentes tipos de química y las diferentes celdas de flujos asociados con esas químicas. Así que la primera especificación que tenemos a simple vista es el rendimiento, que obviamente cambia con respecto a la química y a la longitud de la corrida. También podemos evaluar las lecturas que pasan filtro, el número de lecturas que esperamos con respecto al instrumento y a la química que estamos utilizando, dependiendo si la corrida es de una sola dirección o en 2 direcciones o pareada. Y por último, vamos a ver las métricas de calidad por kit o por química y asociada también con la longitud de la corrida. Inmediatamente podemos ver que hay una relación proporcional entre la calidad de la corrida y la longitud de esta corrida. Realmente es una relación inversa, en el sentido de que mientras la corrida es más corta, mayor va a ser la calidad. Y por el contrario, si la corrida es más larga, menor va a ser la calidad. Y esto tiene sentido si sabemos cómo trabaja el instrumento. Tomando en cuenta que estamos utilizando la secuenciación por síntesis y lo que estamos haciendo es realmente recreando el templado, incorporando un nucleótido a la vez, esos nucleótidos están conjugados con fluoroforos que tienen que ser excitados con una fuente de luz. El proceso de excitar el fluoroforo daña las moléculas y ese daño es acumulado, por lo cual baja la calidad. Antes de seguir hablando de los datos de la pestaña de análisis, es importante entender el concepto de clústeres o lecturas que pasan filtro. En este contexto, cuando hablo de clústeres que pasan filtro, me refiero al aglomerado de moléculas clonales y con respecto a la pureza de la señal que están integrando en esas moléculas. En el ejemplo que aparece en la pantalla, los clústeres están dispersos y los podemos distinguir muy bien. Pero realmente los clústeres no se ven generalmente como aparecen en la primera foto, sino más bien como aparecen en la segunda foto. Podemos darnos cuenta que esta es una foto de un instrumento con una celda de flujo donde los clústeres están distribuidos aleatoriamente. Y esto nos indica que los clústeres pueden estar separados los unos a los otros de manera variable.
Y lo otro que pasa es que los clústeres pueden ser también de diferentes tamaños. Por el momento solamente quiero enfocarme en el hecho de que por esta característica aleatoria podemos terminar con clústeres que están muy cercanos los unos a los otros y que van a ser difíciles de distinguir. En una corrida normal, aunque tengamos estos clústeres que están bastante cercanos los unos a los otros, si tenemos diferencias en las señales que están siendo incorporadas por ciclo, vamos a poder determinarlos o discriminarlos individualmente. Y esto no tiene que ser que cada ciclo sea diferente, pero por lo menos unos cuantos lo sean en los primeros 25 ciclos de la corrida donde estamos haciendo el cálculo de calidad. Así que viendo en el primer ciclo tenemos la misma señal y no las podemos distinguir. Pero sabiendo que en el segundo ciclo tenemos señales diferentes, le permite al instrumento decir, sí, tengo dos clústeres en vez de uno. Vamos a considerar entonces el hecho de que podemos tener escenarios donde hemos sobrecargado la corrida y tenemos estos clústeres que están cercanos los unos a los otros, y además de ello nuestra biblioteca es de baja diversidad. Este concepto de diversidad se refiere a la composición de nucleótidos de la biblioteca. Y un ejemplo canónico o clásico son las bibliotecas de amplicones. ¿Por qué? Porque siempre empiezan y terminan con las mismas coordenadas o las mismas secuencias que son las secuencias de los primers. Y eso quiere decir que en esos primeros ciclos siempre vamos a tener la misma señal. Cuando tenemos una corrida sobrecargada y además de baja diversidad le hace difícil al sistema óptico del instrumento poder discernir los clústeres individualmente. Ok, ahora que hemos hablado de rendimiento, de calidad y de los filtros de calidad para los clústeres, podemos hablar entonces de la gráfica de la distribución de la métrica de calidad en más detalle. Como les expliqué anteriormente, tenemos la flechita en la parte superior para poder expandirlo. Inmediatamente vamos a poder invocar cuál es el rendimiento en gigapares de bases y la métrica Q30. Aparte de ello, vamos a poder visualizar la información con diferentes parámetros. En este caso, estamos viendo todos los carriles. Estamos evaluando todas las superficies, tomando en cuenta que tenemos una superficie superior y la superficie inferior. Todas las lecturas, si tenemos una biblioteca que tiene 2 índices y estamos haciendo secuenciación pareada, podemos tener hasta 4 lecturas, porque recuerden que cada lectura es potenciada individualmente por un primer diferente. Y podemos evaluar ciclos específicos o todos los ciclos. Lo otro que podemos ver es que, al igual que en las otras gráficas, vamos a poder fijar la escala. Y ya hablé de la flechita que está en la parte superior derecha. En esta gráfica podemos ver que en el eje X tenemos la métrica de calidad, está compartimentalizada en una escala de 10 a 10, 10, 20, 30, 40. Y en el eje Y tenemos billones de lecturas con una escala de 100 en 100, 100, 200 hasta 400. El umbral o la especificación de Illumina es Q30, por lo cual tenemos una línea verde que nos dice exactamente dónde está el umbral, y todos los datos que están a 30 o a más van a aparecer en la gráfica como verdes, y a lo que están por debajo en azul. Ok, ahora nos podemos enfocar entonces en la gráfica de datos por ciclo. Y esta es realmente una gráfica que es bastante útil en el proceso de investigación o de resolución de problemas. Realmente lo que estamos haciendo en esta gráfica, independientemente de la métrica, es que estamos siguiendo la progresión de esa métrica a lo largo de la corrida. Generalmente, la intensidad de los nucleótidos, en este caso estamos utilizando una química de 4 colores, siempre aparece como métrica principal, y esto es un menú donde podemos hacer una selección de otras métricas. Así que en este caso estamos viendo la intensidad en el eje Y y los valores por ciclo en el eje X. En esta gráfica vamos a poder evaluar todos los carriles si tenemos más de uno, todas las superficies
Y los canales, y de esto vamos a hablar en más detalle, porque la interpretación de esta gráfica, especialmente en los valores de intensidad, tiene diferentes interpretaciones dependiendo de la química que utilice el instrumento. Las escalas aparecen ya preconfiguradas, podemos cambiarlas manualmente o podemos fijar la escala que les comenté que es bastante útil para hacer la comparación de corridas. Para ciertas métricas, no todas, vamos a poder las métricas ya acumuladas hasta el ciclo que hayamos podido extraer, porque todas estas métricas se actualizan en tiempo real. Y esto nos da una idea de quizás patrones que son abruptos y son fáciles de distinguir en el contexto de los datos cumulativos. Así que lo podemos hacer presionando esta cajita que aparece en la parte inferior izquierda. Así que les voy a mostrar un ejemplo. Estamos viendo la intensidad. La estamos viendo en todos los canales, todas las superficies y enfocada en el canal de la citosina. Y es simplemente un ejemplo de la especificidad o la granularidad que podemos utilizar para crear gráficos. Ok. En realidad, como les comenté, aunque la intensidad aparezca en un principio, es un menú donde podemos ver otros tipos de métricas que podemos graficar. Así que tienen todas las opciones en la pantalla. Como les estaba comentando, cuando la intensidad es seleccionada, estamos realmente viendo la intensidad por color. La primera gráfica que tenemos en la diapositiva muestra la química de 4 colores, donde cada nucleótido está conjugado con un fluoroforo específico y esos fluoroforos tienen una intensidad única, la cual está representada en la gráfica. Para los instrumentos de 2 canales, vamos a ver 2 intensidades representadas. Es decir, que estamos utilizando 2 fluoroforos para distinguir las 4 bases. En este caso, la T es verde, la C es roja, la A tiene ambos fluoroforos y la G no tiene un fluoroforo, por lo cual es oscura. Tenemos la química de un canal y quizás intuitivamente pudiésemos pensar que deberíamos ver una sola línea de intensidad, pero realmente lo que estamos viendo es la intensidad de las 2 fotos que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque para nosotros poder discernir las 4 bases con un solo fluoroforo, tenemos que identificar 2 bases primero, luego tenemos un paso de química intermedio y luego podemos identificar las otras 2 bases. Así que realmente lo que estamos viendo es la intensidad de las 2 imágenes que tenemos que tomar para poder identificar las 4 bases. En este caso, la A, si existe, va a aparecer en la primera foto y no en la segunda. La C, por el contrario, va a aparecer en la segunda foto y no en la primera. Luego vamos a tener este paso de química intermedio. La G sigue siendo oscura y esto quiere decir que la T ahora va a aparecer en ambas imágenes. Si quieren aprender más con respecto a las diferencias en las diferentes químicas, especialmente las de 2 canales o la de un solo canal, pueden ver que tienen enlaces en las diapositivas que los llevan a más información en la página de Illumina. Ok. En los datos por ciclo también podemos ver el porcentaje de bases que están, por ejemplo, a Q30, que es la métrica de Illumina, están a Q30 o a más por ciclo. Lo estoy comparando en la parte izquierda de la diapositiva con Q20, simplemente porque hay otras plataformas de secuenciación que reportan a Q20 y esto les puede ayudar a comparar datos entre una plataforma y la otra. Lo otro que pueden hacer es ver la media de la métrica de calidad y otra vez esto les permite ver más bien cambios abruptos que pueden haber en ciclos específicos. Son muy fáciles de visualizar con este tipo de gráfica. Otra métrica que es importante visualizar por ciclo es la métrica de foco. Esta métrica tiene las siglas FWHM,
que en inglés significa full width, half max. Realmente lo que nos está mostrando esta diapositiva o esta métrica es la proporción del clúster que estamos utilizando para detectar la señal. Recuérdense que los clústeres, especialmente en las celdas de flujo aleatorias, pueden variar de tamaño y pueden variar inclusive en su uniformidad. Así que tenemos que seleccionar la mejor región posible para garantizar la mejor calidad posible. Así que para nosotros seleccionar la región más intensa del clúster, vamos a tomar toda la amplitud de la onda de intensidad y la mitad de la altura. Cuando vemos los datos en SAB, realmente esta curva realmente se va a ver completamente plana. Y esto nos dice que el foco del instrumento está trabajando correctamente. Si vemos que esta gráfica tiene picos y valles, quiere decir que el foco es errático y tenemos problemas con esta métrica. Esto puede pasar con bibliotecas de baja diversidad, especialmente cuando están sobrecargadas, porque el objetivo va a tratar de subir y bajar en búsqueda del mejor foco posible. Y porque no lo encuentra, realmente es simplemente errático. Otra gráfica que es bastante útil es el porcentaje por base, y esto representa la composición de nucleótidos de nuestra biblioteca. Si estamos hablando del 100% y los dividimos entre los 4 nucleótidos, esto quiere decir que cada nucleótido tiene que estar representado al 25% aproximadamente, y es lo que vemos en la gráfica, con la excepción de la región del medio, que son los índices que siempre van a ser por ende de baja diversidad porque son pequeñas secuencias. Ahora bien, cuando tenemos bibliotecas de baja diversidad de nucleótidos, cada nucleótido va a estar representado al 100%. Y esto es bastante difícil para el sistema óptico de poder discernir correctamente. Lo que pueden ver es que ahora esta gráfica por base se puede utilizar como un electroferograma de secuenciación por Sanger, en el sentido de que pueden ver que base está siendo incorporada en qué ciclo del templado. Para nosotros secuenciar estas bibliotecas de baja diversidad, recomendamos incluir una biblioteca que tenga una composición balanceada. Puede ser una biblioteca experimental, que nosotros ya sabemos la composición genómica, pero realmente Illumina recomienda el uso del control de secuenciación de Illumina, que es PhyX. PhyX es un bacteriófago, tiene un genoma bastante balanceado y es un genoma diminuto, es aproximadamente 5 kilopares de bases. Así que añadiendo cierta proporción o porcentaje volumen por volumen en nuestras bibliotecas, vamos a poder mejorar la diversidad de la señal y por ende la calidad de la secuenciación. Así que lo que estamos viendo en la pantalla es una biblioteca de amplicones a la cual se le ha añadido un porcentaje de PhyX. Es importante tomar en cuenta que el porcentaje necesario de PhyX puede variar de instrumento a instrumento. Hay otras métricas que son informativas a nivel secundario, pero que no son realmente especificaciones de Illumina. Y este es el caso de las métricas de fase y prefase. Esta métrica realmente nos da una idea de cómo está funcionando la química de secuenciación por síntesis, porque evalúa la procesibilidad de la polimerasa en el contexto del clúster. Como ya les comenté, un clúster es simplemente un aglomerado de moléculas que son copias clonales de la molécula del templado de nuestra biblioteca, de cada una de ellas. Así que en este ejemplo en particular, si vamos de izquierda a derecha, vemos que todos los clústeres, o la gran mayoría de ellos, están integrando el nucleótido C, o la citosina. Y nosotros sabemos que ninguna reacción biológica es 100% eficiente. Y eso quiere decir que una pequeña proporción va a estar atrasada, y eso se llama phasing. En este caso, el nucleótido anterior era una G, que es una guanina. Así que la gran mayoría está integrando C, pero esta molécula está atrasada y apenas está integrando la G. También la situación inversa es posible, es decir, que
polimerasa esté adelantada y en vez de integrar en este caso una citosina, esté integrando el nucleótido siguiente, que es una adenina. Nosotros hacemos este cálculo de la proporción de facing y prefacing para hacer una sustracción. La idea de nosotros reportar la señal es reportar la señal más pura posible. Y eso quiere decir que nosotros podemos calcular lo que es facing y prefacing, o la fase y la prefase, y sustraer estos valores de la señal que en general está siendo incorporada, y esto nos va a ayudar a mejorar la pureza del clúster, por lo cual va a ayudarnos a que este clúster pueda pasar filtro y tenemos más datos de buena calidad. Así que realmente, aunque podemos ver que no todos los clústeres sean 100% puros, vamos a poder sustraer estos valores y hacerlo lo más puro posible. En la parte inferior aparecen las gráficas de facing y de prefacing de izquierda a derecha. Y realmente, como pueden ver, cambian por ciclo a lo largo de la corrida porque, como ya les comenté, estamos acumulando daño y eso también afecta la procesividad. Pero realmente lo importante es que cuando vemos que estos valores cambian de una menor proporción a una mayor proporción y también tenemos problemas de calidad, lo más probable es que tengamos problemas de la corrida, y es importante saber si esto viene de los químicos que quizás no están vencidos, quizás no fueron guardados o respetamos la cadena de frío, o puede pasar muchas veces que si no, para los instrumentos que tienen lavados manuales, si no hemos lavado el instrumento, pues ese sucio que se viene acumulando en las líneas de fluido eventualmente, pues afectan estas métricas de fase y prefase. Así que es importante echarles un vistazo, aunque no sean especificaciones primarias. Hay otras métricas que podemos ver por ciclo, como el porcentaje de no llamadas, es decir, donde no pudimos identificar una base y simplemente está identificada como N. En el ejemplo que aparece en la pantalla podemos ver que la tasa de lecturas que tienen Ns es baja, mientras que en la segunda lectura es mucho más alta. Y este fenotipo en particular lo vemos generalmente cuando tenemos bibliotecas de baja diversidad que están sobrecargadas. Es posible que podamos secuenciar bien en la primera lectura, pero después, cuando estamos recreando el templado para secuenciar en la dirección contraria, los clústeres se tienen que reformarse. Lo que estamos haciendo realmente es recreando esos clústeres otra vez. Y cuando estamos creando estas copias de las moléculas, estamos incorporando más error, los clústeres son de diferente tamaño, son menos uniformes, y aunque hemos podido distinguirlos en la primera lectura, ahora ya no los podemos distinguir tan bien en la segunda lectura. Así que es un ejemplo clásico que nos puede decir que estamos sobrecargados y que eso nos ha causado problemas en la segunda lectura. Esto también lo van a ver con problemas de foco en la segunda lectura. Así que pueden ver cómo podemos conectar los datos que estamos viendo para hacer una investigación o resolución de problemas. Lo otro que podemos ver es la tasa de error, que siempre está calculada en base a nuestro control de secuenciación phi-X. Así que si queremos siempre tener una medida o queremos estar al tanto de cuál es la tasa de error, hay que tomar en cuenta que tenemos que utilizar el control de secuenciación, ya que esta tasa es extrapolada o calculada en base al control de secuenciación phi-X. Dependiendo del instrumento que estemos utilizando, es posible que veamos la posibilidad de graficar la métrica de señal a ruido. Y realmente lo que estamos viendo en esta métrica en particular es el cálculo de la intensidad promedio dividida por la desviación estándar de las intensidades que no fueron identificadas. No todas las plataformas nos permiten esta gráfica y tampoco es una especificación primaria. Es simplemente algo que nos puede ayudar a dar base a un tipo de fenotipo que estamos investigando. Muy bien, entonces regresando a esta pestaña de análisis, ahora podemos ver la gráfica que aparece más hacia la izquierda, que es la gráfica que aparece subrayada en amarillo, la gráfica de la celda de flujo. Y esta gráfica también es bastante informativa
porque a diferencia de las otras gráficas donde generalmente estamos viendo un promedio, aquí vamos a ver los valores netos de la métrica que estamos evaluando y podemos evaluar varias métricas. Siempre tenemos un menú donde podemos hacer esa escogencia. Como pueden ver en este menú hay 20 métricas que podemos graficar y realmente hay otras escogencias o parámetros que podemos cambiar. Aparte de las 20 opciones, podemos ver las superficies en conjunto o individualmente. Podemos enfocarnos en ciclos específicos o en canales específicos. Estos son ejemplos de diferentes tipos de gráficas que podemos ver. Este es de un instrumento HiSeq, vemos los 8 canales y estamos viendo la intensidad en el primer ciclo y estamos en el canal agua de Nina. Hemos cambiado las opciones y ahora estamos graficando la métrica Q30, estamos enfocados en la superficie inferior y en el ciclo 196. Y esto es otra vez para que puedan ver la granularidad a la que ustedes pueden llegar si están investigando problemas específicos o si sospechan de problemas asociados con diferentes parámetros. Como les comenté, en este caso, si nosotros ponemos nuestro cursor sobre una baldosa específica, vamos a ver exactamente el valor neto asociado con la métrica que está siendo graficada. En este caso, seguimos con el ejemplo de la métrica Q30. Estamos enfocados en el carril 4 y en la baldosa 2205. Quiere decir que estamos en esta baldosa en particular está en la superficie inferior. Y el valor para esta baldosa en el ciclo 14 es 96.7. Lo otro que podemos hacer, además de poner nuestro cursor sobre una baldosa, también podemos presionar en esa baldosa y eso nos lleva a otras pestañas del programa de la cual vamos a hablar más adelante. Esta gráfica es sumamente informativa. Estamos viendo a mano izquierda tenemos la densidad y a mano derecha tenemos la densidad que pasa filtro. Y pueden ver inmediatamente que hay un gradiente de colores. Y esta diferencia de colores es bastante vívida y puede asustarlos, pero es importante que se enfoquen en los valores de la escala. Realmente estamos en la parte izquierda de 960 a 1100, y en la parte derecha de 900 a 1000. No es una gran diferencia, pero estos cambios vívidos de colores nos ayuda a ver estos gradientes con mayor facilidad. Y esta gráfica, como les comenté, es bastante informativa porque este gradiente es canónico de una corrida que está bien cargada. Realmente lo que estamos viendo en la parte inferior, donde el color es más claro, más amarillo, es donde tenemos mayor densidad. Y en la parte superior, donde está más azul o más verde, tenemos menor densidad. Y este gradiente es completamente normal. ¿Por qué? Porque la dirección de fluidos va de abajo hacia arriba, lo que llamamos desde el inlet, la parte de entrada de los fluidos, al outlet, que es la parte de salida de los fluidos. Y en la parte de entrada tenemos todas las moléculas de la biblioteca que están disponibles para hibridarse. Así que en las primeras partes inferiores vamos a tener siempre más moléculas que en la parte superior, donde ya hemos perdido moléculas a lo largo del proceso de fluidos. Así que si vemos un patrón que es contrario a este, quiere decir que hemos sobrecargado la corrida. Ok, muy bien. Ahora podemos ver los datos por carril. Seguimos con el ejemplo del instrumento HiSeq, donde tenemos 8 carriles. En esta gráfica podemos ver diferentes métricas como la densidad, el porcentaje ocupado y el porcentaje que pasa a filtro. También vamos a poder diferentes superficies. Es importante tomar en cuenta, una vez más, que el porcentaje ocupado solo se va a ver exclusivamente para las plataformas que utilizan celdas de flujo ordenadas. Y en este caso, pues siempre es bastante útil para ese tipo de plataformas, porque si el porcentaje ocupado está por encima del 95%, vamos a ver que nuestra cantidad de clusters que pasan filtro va a ser más baja y lo más probable es que esa corrida haya sido sobrecargada.
Ok, entonces en esta gráfica, en el eje X tenemos los carriles, y en este caso estamos hablando de una celda de flujo de Heisig, y en el eje Y tenemos la densidad, que va de 200 en 200 y lo máximo es de 200 a 1200 en este caso, porque recuerden que siempre está configurado con respecto a la plataforma y a los datos que se extraen de esa celda de flujo, siempre están autoconfigurados. Las cajas azules están indicando la densidad neta, mientras que las cajas verdes nos indican la densidad de clústeres que pasan filtro. Y es importante tomar en cuenta que para las celdas de flujo ordenada, realmente vamos a tener siempre la misma densidad. Lo que va a cambiar es el número de clústeres que pasan filtro. Las rayas rojas se refieren al valor medio y tenemos también las barritas de error que nos indican los datos que están fuera de los valores medios. Pueden ver que en el eje X tenemos otros valores que están por encima de la indicación de cada carril, y este es el número de baldosas que ha sido utilizado para hacer el cálculo de estos datos. Por último, en esta pantalla podemos ver el mapa de calor de la métrica de calidad en la parte inferior derecha. Realmente esta gráfica es útil en el sentido que es bastante fácil de visualizar por la diferencia de colores otra vez. Pero realmente uso más la distribución del histograma de la métrica de calidad que el mapa de calor. Así que más que todo utilizo esta gráfica para presentaciones o para ejemplos específicos, pero no mucho para el proceso de resolución. Pueden ver que si presionamos con el ratón el botón derecho, podemos cambiar el esquema de colores de esta gráfica. Y al igual que otras gráficas, podemos verlo por carril y por superficie. Muy bien. Ahora que hemos discutido la pestaña de análisis, podemos discutir la pestaña de imágenes. Esta pestaña va a ser va a tener información o va a presentarnos las fotos si están disponibles en la carpeta de la corrida y si estamos fuera del instrumento, si hemos exportado estas fotos en la carpeta donde tenemos la información de la corrida. Como les comenté, hay ciertos instrumentos que no tienen esta opción habilitada. Y realmente la idea no es ver todas las fotos porque se generan una gran cantidad de fotos, inclusive en las plataformas más chicas. La idea es, si estamos investigando problemas en ciclos específicos, podemos ver ese ciclo que esté afectado, quizás el ciclo anterior y el ciclo después para ver si se recuperó de algún problema. Y esto puede ser un ejemplo clásico de ver una burbuja que aparece en un ciclo específico. Ese ciclo es afectado por esa burbuja y no podemos extraer información, pero con el fluido del líquido se recupera por lo menos en ciclos subsiguientes, por ejemplo. Hay diferentes tipos de información que vamos a poder ver. Vamos a poder ordenar información en diferentes parámetros. Podemos ver todos los ciclos, todos los carriles, todas las superficies, todas las lecturas o todas las baldosas. Y en la parte derecha de la diapositiva pueden ver que si estamos enfocándonos en el área completa de la baldosa, pues es difícil distinguir detalles. Así que hay 9 pequeños cuadritos donde realmente nos estamos enfocando, nos estamos acercando en la región de esos 9 cuadritos para poder evaluar la distribución de esos clústeres, para poder ver la intensidad de esos clústeres y realmente ver qué tan en foco está la imagen. Así que ese es el tipo de parámetros o de características que yo evalúo cuando estoy viendo estas fotos. En la parte intermedia, en las opciones que podemos escoger, hay un menú con diferentes acciones que podemos ejecutar. Y quiero hablar de esas acciones en más detalles. Por el momento los dejo con el mensaje de que pueden copiar, exportar, ordenar o crear gráficas de diseño propio y filtrar información. Pero realmente quiero enfocarme en la diapositiva donde realmente podemos ver esas escogencias con más detalle. Así que podemos seleccionar todas las filas,
Podemos copiar filas específicas para copiar información, exportar esta información en un archivo de texto que quizás visualicemos en Excel para hacer otras manipulaciones. Podemos ordenar las columnas en un orden específico o ascendente o descendiente. Podemos crear gráficas de puntos o gráficas de cajas. Podemos añadir o remover información con respecto a las columnas que estamos viendo. Podemos filtrar información y podemos cambiar el orden simplemente presionando las flechitas con el ratón o simplemente con las flechas del teclado. Esta es una gráfica que es muy común cuando estamos tratando de ver si tenemos problemas de densidad. Y realmente lo que estamos viendo es que estamos evaluando, en este caso en el eje Y, tenemos las baldosas, las que empiezan en 1000, están en la superficie superior, y las que empiezan en 2000, estamos hablando de la superficie inferior. Y en el eje Y tenemos la densidad. Y lo que estamos viendo realmente es que esto refleja muy bien el gradiente que ya habíamos visto en la gráfica de la celda de flujo, que estamos incrementando en este caso estamos incrementando la concentración a lo largo de la celda de flujo. Y este es ahora el patrón que estamos viendo, donde vemos el fluido, la dirección del fluido desde el inlet, el puerto de entrada, hasta el outlet, que es el puerto de salida. Así que esta información concuerda perfectamente. Esta es una lista de todas las métricas que podemos graficar. Otra gráfica que es bastante común en este caso para las celdas de flujo ordenada es el porcentaje ocupado en comparación con el número de clústeres que pasa filtro. Y como les comenté, esta gráfica también nos permite evaluar la concentración de carga. Este es un ejemplo donde realmente quiero ilustrar el hecho de que si ustedes presionan una baldosa en particular, los va a llevar directamente a la pestaña de imágenes correspondiente a esa baldosa. Y vamos a poder ver toda la información que hemos discutido hasta ahora. Pero lo que no había mencionado es que en la parte donde vemos la foto de la celda de flujo, en la parte superior podemos ver estas fotos por los canales individuales. En este caso estamos viendo la adenina, pero podemos presionar en los diferentes canales y ver comparaciones de la distribución de estos clústeres y la cantidad de clústeres que aparecen en diferentes canales. Y esto es útil especialmente para bibliotecas que no tienen una distribución balanceada, digamos que son alto GC, pues vamos a ver una distribución más alta en los clústeres que aparecen en los canales G y C en comparación con los canales A y T. Por último, o casi último, me queda la pestaña de resumen. Y esta pestaña está dividida en el estado de ciclos, el resumen de la corrida dividido por cada lectura y luego la información que está asociada individualmente con cada lectura. Esta diapositiva la información está muy pequeña, así que vamos a verlo paso por paso. El estado de ciclos nos permite ver el número de ciclos que ha sido extraído, el número de ciclos en el cual hemos llamado bases, el número de ciclos donde hemos ya calculado la calidad y si hemos hecho un cálculo de la tasa de error. Y en realidad, en una corrida que ha completado exitosamente, el número de cada uno de esos estados va a ser el mismo. Cuando hablamos del resumen de la corrida, si estamos evaluando la corrida en tiempo real y todavía no ha completado, vamos a ver el rendimiento proyectado, que eventualmente va a ser igual al rendimiento que hemos tenido total si ha completado exitosamente. Si hemos incluido el control de secuenciación PHYX, vamos a poder ver el porcentaje alineado, esta mezcla entre nuestras bibliotecas y el control de secuenciación siempre es una mezcla de volumen por volumen en cierto porcentaje.
Así que si nosotros ponemos, digamos, el 10%, deberíamos ver un número aproximado al 10% si hemos tenido buena eficiencia de formación de clústeres. Si hemos incluido el control, también vamos a ver la tasa de error y siempre vamos a ver la intensidad en el primer ciclo y la métrica Q30. Pueden ver que en este resumen vemos estos datos que ya he mencionado por lectura y nos presentan al final, en las dos últimas filas, tenemos los valores que en total no indexados y el valor total. Y esto es en particular porque el control de secuenciación de Illumina no está marcado por índices. Y eso es por diseño para que siempre no sea incluido con los datos de ustedes y afecte las métricas de alineación. Así que siempre vamos a tener esos datos de las lecturas que no son indexadas, que en este caso van a ser PHY-X, o probablemente lecturas que no hayan sido creadas, moléculas de bibliotecas que no hayan sido creadas exitosamente, lo cual pasa porque siempre tenemos que tener en mente que ninguna reacción biológica es 100% eficiente. Y les recuerdo una vez más que la métrica de calidad se calcula después del ciclo 25. Luego tenemos la pestaña de resumen y lo que estamos viendo ahora son los datos específicos que aparecen en la parte inferior de la diapositiva, ahora asociado por cada lectura y por cada canal si tenemos más de un canal en la celda de flujo. Vamos a ver la densidad de clústeres, los clústeres que pasan filtro, las tasas de fase y prefase, el número de clústeres crudo y el número de clústeres que pasa filtro, la métrica Q30, el rendimiento, el porcentaje de PHY-X alineado, la tasa de error y la intensidad. Por último, nos queda la pestaña de multiplexado o de la separación de muestras por índice. En este caso pueden ver que tenemos esta información en forma gráfica y en forma tabular. Quiero enfocarme en el caso de que si nosotros ponemos nuestro cursor en alguna de estas barras, nos va a llevar directamente a la información en la tabla y vamos a poder ver que está subrayada. Y esto es útil si queremos interrogar una muestra en particular. En este caso tenemos más de 50 muestras y podemos ver esta información en forma gráfica y a mano izquierda en forma tabular. En la parte superior de esta pestaña vamos a poder ver el porcentaje de lecturas que pasa filtro. Y este número va a tener una línea asímptota en el sentido de que nunca va a ser 100% porque ninguna reacción es 100% eficiente. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que si hemos añadido un porcentaje de PHY-X, ese porcentaje pues no va a ser identificado por índice porque esta muestra por diseño no tiene índices. Digamos que hemos añadido otra vez ese 10%, ese quiere decir que el máximo porcentaje que yo puedo identificar es el 90%. Pueden ver que además de ver la forma gráfica, podemos ver los valores específicos en forma numérica y tabular. Quiero dejarlos entonces con una cantidad de recursos para que puedan revisarlos a su conveniencia. Tenemos la página de apoyo del programa, la guía, tenemos una nota técnica con respecto a las métricas de calidad, varios videos de entrenamiento, videoconferencias. Realmente hay bastante información en la página de Illumina. Quiero también mostrarles que nuestro equipo de apoyo técnico escribe estos boletines que realmente son basados en preguntas que son bastante frecuentes. Una vez que nuestros colegas identifican, tenemos bastantes preguntas con respecto a esta química o a este kit o a esta celda de flujo, pues crean estos boletines para hacer la información más accesible para ustedes. Tenemos videos de entrenamientos. La mayoría les confieso que son en inglés, pero siempre tienen una traducción con capciones en español, así que eso puede ser útil. Y abro el foro para cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Les agradezco muchísimo por el tiempo y su atención el día de hoy.